Tenemos que vivirlo, nos guste o no. Mientras no pasemos por todo el proceso que veíamos en el circulito, mientras no pasemos por la tristeza, difícilmente vamos a volver a sentir felicidad. Expresar una emoción nos abre la puerta a poder expresar la siguiente. Si nos quedamos ahí como negándonos a entrar a la puerta de la tristeza por miedo a cómo me voy a sentir, difícilmente puedo ver lo que está más adelante en el camino de la tristeza. Entonces debemos de poder dar nombre y expresión. Mi emoción se llama desesperación y lo expreso llorando y lo expreso de la manera que tenga que ser. Brené Brown en su libro Los dones de la imperfección nos dice que si podemos aceptar nuestra naturaleza humana vulnerable y el sentimiento de dolor, seremos más capaces de ser personas felices que si para protegernos de estos sentimientos nos cerramos, los evadimos o los negamos. Tenemos que aceptar que somos humanos, que somos vulnerables, que no somos robots, que nos equivocamos, que lloramos, que nos ponemos tristes, que no todos los días estamos con una sonrisa, que tenemos todo el derecho a sentir toda la gama de emociones. La segunda pauta sería no buscar culpables. Dentro del proceso del duelo, si se acuerdan, en la ira había una parte que decía, es normal estar buscando culpables, pero tiene que haber un momento en el que finalmente digamos, me rindo, ya no voy a buscar culpables. Acepto que hay cosas en la vida que están fuera de mi control, porque Dios, el universo, o en lo que nosotros creamos, no va a venir una mañana a nuestra casa a tocarnos la puerta y preguntarnos, ¿qué te parece si hoy te quito a tu papá? ¿Qué te parece si hoy te quito tu trabajo? Así no son las cosas. Tenemos que aceptar que las cosas se salen de control y que no es la culpa de nadie. Y de verdad, se necesita mucha más energía para sujetar algo que para soltarlo. Necesitamos empezar a aprender a soltar esas cosas que nos están causando dolor emocional. La tercera es, transforma tus experiencias en sabiduría. Todas las cosas negativas y positivas, todo lo que nos pasa en esta vida, viene por un ¿para qué? Lo importante no es preguntar ¿por qué me está pasando? Sino ¿para qué? ¿Qué es lo que me está tratando de enseñar? Y vimos un ejemplo muy bonito que nos decía, la vida se gesta en un útero que está oscuro, que no tiene luz, que a algunas personas podría darle, si te digo, te voy a llevar a un lugar oscuro, sin luz, así, pues a lo mejor te da miedo, pero de ahí sale algo maravilloso, sale una oportunidad de una vida nueva. Entonces, estas experiencias de dolor emocional, esta oscuridad en la que nos vemos metidos cuando tenemos dolor emocional, nos está diciendo que tenemos la misma oportunidad de abrir a una vida llena de luz, a una vida nueva. Eso va a depender de cómo nosotros manejemos esta situación. Entonces, debemos de poder transformar las heridas en sabiduría y las dificultades en oportunidades. Difícilmente una persona es la misma después de una situación con dolor emocional. Entonces, hay que verlo como una oportunidad de transformarnos en una persona mejor, en una persona más empática, en una persona más comprensiva, en una persona más sensible, en una persona más humana. No nada más veamos lo malo de la situación, veamos la oportunidad que se nos está presentando enfrente. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia. Él escribió el libro El hombre en busca de sentido. Él es un psiquiatra que le tocó vivir en los campos de concentración. Y entonces, él dice, a mí que me quitaron todo, me quitaron mi profesión, mi comida, mi familia, mi ropa, viví en las condiciones más difíciles que un ser humano pudiera experimentar. Y nos dice esta frase, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, la única alternativa que te queda es cambiarte a ti mismo. Y eso es lo que pasa con el dolor emocional. Es una situación que ya no vas a poder cambiar, entonces, ¿qué vas a hacer? Tratar de cambiar algo dentro de ti que te permita seguir viviendo a pesar de esa pérdida. No te aísles. Bueno, lo comentábamos ahorita por aquí también. Es muy tentador cuando tenemos dolor emocional
querernos quedar encerrados en el cuarto, no hablar con nadie, no contestar llamadas, es que estoy muy mal, mi plan de hoy es quedarme acostado todo el día. No debe de ser así. Apoyarnos en personas que saben escuchar de esta manera que decíamos, sin juzgar, sin analizar, sin criticar, sin interrumpir, rodearnos de personas que nos sonríen, que a lo mejor si nosotros se los pedimos sí nos pueden dar una palabra positiva. Todo eso nos va a ayudar también a ver de manera diferente las dificultades. Incluso el dolor nos ayuda a veces a conocer un lado que no conocíamos de las personas que están alrededor de nosotros. Y eso es un regalo que nos va a quedar incluso después de haber pasado el dolor emocional. Sufre conscientemente. Debemos de aprender a ver qué es lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de eso que pasó. Si ya pasó, si ya falleció alguien, ¿de qué me sirve estarme diciendo si lo hubiera llevado antes al hospital? Si lo hubiera llevado con tal doctor, si hubiéramos intentado esta otra cosa. La realidad ya está ahí y a veces estamos siendo atacados constantemente por ideas, nos contamos historias horribles de cosas que ya no tienen solución. Entonces, empezar a observar esos pensamientos que tenemos y al momento de detectarlos, ponerles un alto. No necesito pensar esto. Ya es algo que no puedo solucionar. Esta información no me sirve. A veces sirve ver toda esta situación del dolor emocional como si lo estuviéramos viendo desde fuera, como si fuera una película la que estuviéramos viendo. A veces ahí es donde podemos como identificar a lo mejor alguna conducta o a lo mejor alguna actitud, algo que se pudiera modificar, pero más bien eso, no estarse contando historias acerca de eso que pasó. No debemos dejar que el dolor se convierta en quien somos. Por eso les decía, esa situación tan terrible que te pasó es solo una cosa de tu vida, no es todo tú. Entonces hay que aprender a ver eso, no convencernos de que el dolor es nuestro. Seguir vivo no es olvidar. Se tiene esa idea también de que es que como si fuera hasta una deslealtad. Es que si suelto el recuerdo, es que si ven que ya no lloro, es que si ven que ya no me duele, es como si esa persona jamás existiera. Y no es así. Elaborar el duelo nos va a dejar darle un nuevo sentido a eso y que incluso la muerte termina con el vínculo físico, pero no termina con el vínculo emocional, con el vínculo amoroso, con el vínculo de las enseñanzas que nos dejó esa persona. Debemos de aprender a conocer a ese nuevo tú. ¿Cómo estás quedando después de esa situación de dolor emocional? Porque como les decía, difícilmente podemos ser una persona igual antes y después de una situación de dolor emocional. Vivir con gratitud. La gratitud no va a solucionar el problema, pero el empezar a ser conscientes las cosas positivas que todavía quedan con nosotros a pesar de eso tan feo que nos pasó, claro que nos va a llevar más cerca de la aceptación, nos ayuda a ser más flexibles, nos ayuda a ser más resilientes, nos ayuda a enfocarnos en lo que todavía tenemos. Y para esto vamos a cerrar todos los ojos, vamos a respirar 1 o 3 veces y les voy a pedir que piensen 3 cosas que tienen que agradecer el día de hoy. Cualquier cosa. Tomamos otra respiración profunda y abrimos los ojos. Y díganme si no se sienten diferentes que hace 20 segundos. Empezar a ser conscientes en diferentes momentos del día que aún hay muchas cosas por las cuales dar gracias es algo que nos ayuda muchísimo a ir también bajando la ansiedad, bajando el estrés del dolor emocional y no nos quita tampoco mucho tiempo.
Cuídate a ti mismo. Se ve mucho después de una situación de duelo, como les decía, que la persona no puede dormir, que no puede comer, incluso a lo mejor empieza con algún malestar físico y dice, pero ha de ser por lo mismo. No, el duelo requiere muchísima energía física. Debemos de proponernos hacernos el esfuerzo de comer bien, dormir bien, y a lo mejor si nunca fuimos aeróbicos, a lo mejor nada más salir a caminar tantito, pero con hacer esas simples 3 acciones, con empezar a cuidarnos a nosotros mismos, eso también nos va a ayudar a que sea más fácil trascender el dolor emocional. Y la última es la meditación o mindfulness. Para muchos puede sonar meditar. Tengo que poner mi tapete y mi incienso y estar media hora con la mente en blanco. Jamás lo voy a lograr. Eso no va a ser para mí. Pero bueno, déjenme decirles que no es tan complicado como parece. Este ejercicio es de mindfulness, a mí me encanta, se llama DROP. Quiere decir detente, respira, observa y prosigue. Se puede hacer en cualquier momento del día en el que de repente sientas como que ando muy acelerado o como que algo anda mal. Solo tienes que hacer eso. Detente, respira, obsérvate qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, cómo se siente, ponle nombre a la emoción y prosigue. Te toma 1 minuto, a lo mejor hasta menos de 1 minuto, incluso se pueden hacer varios drops durante el día. Y lo más interesante de esto es que también hay muchos estudios científicos donde se ha visto que practicar mindfulness con regularidad cambia la estructura del cerebro, es algo real. Hay un área del cerebro que se llama la amígdala, que es el centro donde está el miedo, la lucha y estas ganas como de huir cuando tenemos un problema. Cuando nosotros practicamos mindfulness con regularidad, la amígdala se hace cada vez más pequeña. Y la corteza prefrontal, que es el área que se encarga de la conciencia, de la concentración, de la toma de decisiones, se hace más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a sustituir estas respuestas primitivas como de miedo, de huida, de luchar, de pelear, por unas respuestas mucho más reflexivas, mucho más centradas. Y para los que se convenzan y quieran hacer como un pequeño intento, hay un video muy bueno en YouTube que se llama 1 Minute Meditation. Se van a tardar 4 minutos en verlo la primera vez porque les explica el proceso, pero explica perfectamente cómo desde 1 minuto puedes meditar. No necesitas como que todo este ritual, y sí está muy comprobado los cambios que podemos tener incluso hasta nivel cerebral. Bueno, estos fueron los resultados. Algunos de ustedes me hicieron favor de contestarme la preguntita de qué pérdidas habían tenido en su vida. Y aunque tuviéramos que hacer una plática para cada una de ellas para verlas con profundidad, y no tenemos tanto tiempo, no quisiera que nos fuéramos sin aunque sea dar 1 o 2 pautas para cada una de ellas. Entonces, bueno, en cuanto a la pérdida de la mascota, para muchos va a ser la primera experiencia que tenemos de una muerte. Incluso si tenemos niños en casa, puede ser como un buen simulacro, un buen ensayo de cómo explicarles a ellos la muerte. Importantísimo, como lo hemos venido viendo, poder hablar de lo que estamos sintiendo, poder hablar de la muerte. Y si no podemos hablar, expresarlo a lo mejor de una manera más artística, en un diario, en un álbum de recortes, en un cuento, en una canción, en un dibujo. Eso también nos puede servir muchísimo con los niños. A algunas personas les sirve, por ejemplo, hacer una donación a estas personas que se dedican a rescatar animales, o ponerse de voluntario en Prodan o estas instituciones que ayudan a los animalitos. Se recomienda también conservar los hábitos. Muchas veces, por ejemplo, teníamos el hábito de ir todos los días a caminar al parque, y pues se murió mi perrito y como que pues ya no viene mucho al caso ir al parque. Pero es importante, cuando tenemos una pérdida, tratar de hacer los menores cambios posibles. Si ya estoy perdiendo a mi mascota, que no pierda también el paseo, porque si no,
ya no es solo una pérdida, ya son dos. Entonces, en la manera de lo posible, tratar de conservar los hábitos que aún podamos realizar. Y muy importante lo que vimos al principio, pues el no reemplazar, porque va a ser muy difícil hacer un nuevo vínculo con esa mascota. La pérdida del trabajo, pues ¿qué va a ser lo normal ahí? Tener angustia, tener miedo, se daña la autoestima, se daña la capacidad de tomar decisiones, pero volvemos a lo mismo, son oportunidades vestidas de negro. No sabemos si incluso esto nos va a despertar que queremos cambiar de giro profesional o que se nos va a presentar una mejor oportunidad. La manera de pensar esto, para hacerlo más fácil, es pensar, no es que no tenga trabajo, sino que mi trabajo ahorita es conseguir otro trabajo. Porque si no volvemos a lo mismo, el diálogo interno que me estoy diciendo, eres un bueno para nada, por algo no tienes trabajo, entonces vigilar ese diálogo y si lo detectamos, pararlo y decir, ahorita mi trabajo, sí tengo trabajo, ahorita mi trabajo es encontrar otro nuevo trabajo. Perdón que esté temblando, pero tengo mucho frío. Sale mucho clima ahí. Estoy súper. Bueno, en cuanto a la mudanza, tenemos que estar conscientes. Ay, gracias. Sí, gracias. En cuanto a la mudanza, tenemos que estar conscientes de que no solo estamos metiendo los objetos, ¿no? Porque pudiera parecer como muy fácil mudarse. Estamos metiendo los recuerdos, las experiencias vividas, las cosas bonitas que pasamos en ese lugar. Y aunque muchas veces vamos muy motivados a ese nuevo lugar, pues claro que es algo que también causa dolor emocional, porque no sabemos muchas veces a qué vamos a enfrentarnos, ¿no? Entonces, alguna manera de hacerlo como más atractivo pudiera ser pensar qué es lo que voy a hacer llegando allá, investigar acerca del lugar, tratar de investigar cosas de poder hacer mi casa lo más cómoda posible y a la manera de lo posible seguir en contacto con personas del lugar donde dejé. Eso como que también nos da un sentido de seguridad.